Bienvenidos, muy feliz de que puedan estar acá, caras que nos veíamos hace tiempo, volvieron a aparecernos, eso a nosotros realmente nos llena de felicidad poder estar juntos nuevamente. Hemos compartido tantas batallas, ¿no? Entonces poder volver a verles siempre es un agrado, el corazón sonríe realmente. Vamos a tratar un tema, o mejor dicho, venimos tratando un tema muy interesante que es la salud relacionada con la espiritualidad. En los tiempos que corren, ya la medicina, ya la Asociación Médico Espírita hace de esto ya una labor cotidiana y constante en los centros de atención médica, sobre todo los médicos que saben que muchas enfermedades provienen del alma realmente. El cuerpo físico es lo último donde se externaliza la enfermedad, pero ellos saben que la enfermedad no surge en el cuerpo físico. Entonces, es importante que nosotros tengamos este conocimiento en las clases anteriores, que les recomiendo que las vean y las vuelvan a ver, las que tenemos en nuestro canal sobre salud y espiritismo, y la última que hicimos también, que trata sobre lo mismo. Y en esta tercera entrega nosotros vamos, como espírita, nosotros sabemos que la obsesión puede amplificar y mucho las enfermedades. Bien, entonces nosotros vamos a hacer un repaso por acá, sobre todo las obras de André Luis, que es donde más se basa la Asociación Médico Espírita. En las obras que hizo André Luis es donde más ellos tienen todo su acervo, donde estudian y se hacen investigaciones, y hoy en día en las universidades se hacen tesis doctorales con respecto a las obras de André Luis. Entonces, hoy estamos nosotros desvelando lo que él nos contó hace ya más de 70 años. Y entre esas, nosotros como espíritas sabemos que la obsesión espiritual es un flagelo. Y ya lo decía el doctor Adolfo Pizarro de Meneses en un libro que le escribió en 1920. Él ya hablaba que los médicos tenían que tomar en cuenta este flagelo como causa de enfermedad, sobre todo de enfermedad mental. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a las diapositivas. Vamos a definir lo que es obsesión en esta charla, comprender el papel del pensamiento. Siempre nosotros estamos hablando del pensamiento en el proceso obsesivo. Describir los tipos de obsesión, relacionar la obsesión con la génesis de enfermedades, ejemplificar a partir de la obra de André Luis y Chico Xavier, describir posibles formas de abordaje y métodos profilácticos contra la obsesión. Aquí está el librito que yo le decía, escrito por Becerra de Meneses en 1920, La locura bajo un nuevo prisma. Y él aquí ya hace mención sobre la obsesión, el cuidado que se debía tener sobre la causante y amplificante de muchas enfermedades. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que es obsesión? Y aquí nosotros lo sacamos del libro La Génesis, el capítulo 14, los fluidos, dice, obsesión es la acción persistente que un espíritu malo ejerce sobre un individuo. Acción persistente. Luego, Emmanuel nos dice en Pensamiento y Vida, la obsesión es el desequilibrio de fuerzas inferiores retratándose entre sí. Fuerzas inferiores retratándose entre sí. Para poder interpretar un poquito, vamos a ver qué es lo que nos dice André Luis en Mecanismos de la Mediunidad sobre el pensamiento. Bien, dice, nosotros sabemos que el pensamiento está vivo, que son ondas vivas. Y las partículas mentales, toda partícula se desdobla generando ondas características naturalmente formadas por las vibraciones de campo eléctrico. Esto contiene un número atómico de elementos. Partículas mentales difiere de corriente mental. La corriente mental, formada de partículas nacidas de las emociones y deseos íntimos del espíritu, fenómenos profundos de la conciencia que se desplazan produciendo irradiaciones electromagnéticas con frecuencia variable de acuerdo con el emisor. Es decir, todos nosotros emitimos pensamientos de distintas formas, de distintas frecuencias, de distintas sintonías. Es algo que sabemos que está vivo. Y eso lo podemos ver hoy en día con los electroencefalogramas que se ven cuando una persona emite un pensamiento, el cerebro se activa. Como los fotones del sol, el pensamiento igualmente tienen esa capacidad. Y aquí nosotros vemos en la siguiente diapositiva, dice, toda criatura dispone de oscilaciones mentales propias. Somos un dínamo de energía. Y cada uno tiene, como les decía, un tipo de pensamiento, una forma, una textura. Todos lo tenemos. Pueden entrar en combinación espontánea con la onda mental de otras criaturas, encarnadas o desencarnadas. Nuestros pensamientos salen, se externalizan
de nosotros hacia el exterior. ¿Y dónde van a dar? ¿Dónde van a coincidir? ¿Dónde se van a juntar con otros pensamientos que contengan las mismas características? Depende de inclinaciones y deseos, actitudes y obras. André Luis dice en el alquimismo ineludible del pensamiento, como les vengo diciendo, el pensamiento tiene su propia forma individual de cada uno. Cada uno tiene una propia química y nosotros sabemos que los pensamientos también tienen colores. Dependiendo del pensamiento que yo emita, es un color el que va a salir, digamos, que se emite de mi cabeza. Como los fuegos artificiales tienen colores verdes, rojos, eso todo depende de los sustratos que tienen dentro. Igualmente los pensamientos. Un pensamiento de cólera emite un color, un pensamiento de amor emite otro color. Entonces eso, los espíritus lo ven, lo retratan fácilmente, porque estamos constantemente nosotros pensando. Proyección de las propias energías y de la asimilación de las energías ajenas, era lo que habíamos dicho. El alma dispone de la palanca de la voluntad, construida lentamente en milenios y milenios de trabajo automatizante. Eso es importante, la voluntad. La vamos a ver más adelante. Entonces aquí en la figura que ustedes ven a su izquierda, no hay sintonía porque vemos que un pensamiento, por transformarlo en onda, es un pensamiento más largo y no existe sintonía con el pensamiento que está abajo. No coinciden. Imposible que se junten esos dos pensamientos. Sin embargo, en la columna de la derecha tenemos dos pensamientos que sí se conjugan, sí tienen la misma sintonía y por ende sí hacen el lego, se encajan entre sí. La voluntad en el proceso obsesivo. Aquí Andrea Luis, en Mecanismos de la Mediunidad, nos dice lo siguiente. La civilización, sin embargo, siempre llega. El progreso impone nuevos métodos y el dolor rompe envolturas. Las modificaciones de la elección acompañan la ascensión del conocimiento. Las modificaciones en la elección que yo voy a hacer siempre está acompañado del conocimiento que yo voy adquiriendo. La voluntad de placer y voluntad de dominio hacia otros hermanos, en el transcurso de los largos siglos, se convierten en placer de perfeccionar y servir, acompañados del autodominio. Finalmente, lo que nos está queriendo decir acá, André Luis, es que si yo no cambio por libre opción, el progreso me va a hacer cambiar, o bien el dolor me va a hacer cambiar. Inevitablemente nosotros tenemos que cambiar. No podemos seguir manteniendo un padrón de conducta y de pensamientos que tengan que ver con el dominio, que tengan que ver con el orgullo, que tengan que ver con el egoísmo. Porque si no lo hacemos por voluntad propia, hay otros procesos que lo van a hacer por nosotros. Eso es básicamente lo que nos está queriendo decir Andrés Luis. Tipos de obsesión. Estas son definiciones que hemos extraído de la codificación espírita de Allan Kardec, donde nos habla de la obsesión simple, que es la acción persistente de un espíritu malo sobre un encarnado. Pero esta obsesión simple puede tener distintas direcciones. Puede ser de un desencarnado a un encarnado, puede ser de un desencarnado a otro encarnado, puede ser de un encarnado a un desencarnado o puede ser de un encarnado a otro encarnado. Finalmente existen múltiples formas de decir que existe una obsesión. Obsesión simple, Allan Kardec lo ve siempre en relación al medium. Esta obsesión simple siempre está interfiriendo en la vida del medium constantemente. No lo deja trabajar, no lo deja dormir, no lo deja recibir comunicaciones, pero el medium está consciente de eso. Sabe que tiene un espíritu obsesor constantemente interrumpiéndole sus labores, su vida familiar. Él entiende que está ahí ese espíritu. Luego tenemos la segunda, que es la fascinación, que está más compleja, porque normalmente el medium no sabe que está siendo influenciado. Es una influencia sutil, que le insuflan pensamientos que él no se da cuenta. Y muchas veces trae comunicaciones absurdas, descripciones absurdas, que todos los demás lo ven, pero él sigue creyendo fielmente que eso es verdad. Esa es la más peligrosa, la fascinación. Y luego tenemos la subyugación. Tenemos la subyugación moral o la subyugación física. La subyugación moral tiene que ver más que nada porque pierde completamente la capacidad de razonar, de raciocinio. También conocida como posesión, la subyugación. En esta parte, en la parte moral, tiene que ver con el razonamiento y la parte física es que toma dominio completamente del cuerpo. Podemos ver que muchas veces personas se tiran al suelo, hacen dramatismo, pero no lo están controlando. Esa es
la tercera, la subyugación, también conocida como posesión. Esto es una pincelada. Todo esto es un estudio muy profundo que se hace con el libro de los mediums y con toda la codificación y toda la obra subsidiaria. Nosotros estamos haciendo una pincelada y la intención es llamar la atención de ustedes para que sigan interiorizándose en estos temas. En el libro de donde nosotros, en este caso yo saqué la mayor parte de la información, está escrito por la doctora Marlene Nobre, la fundadora de la Asociación Médico Espírita, y es donde todos finalmente se basan, porque ella comenzó con este tratado, ¿no? Hoy en día la Asociación Médico Espírita es enorme, está en muchos países, y ella escribió un libro que se llama Obsesión y sus máscaras. Y en este libro ella define las obsesiones de esta manera. Dice que hay obsesiones de naturaleza anímica, ¿bien? Que pueden ser la obsesión telepática, la autoobsesión, personalidad antigua cristalizada, es decir, una personalidad que yo traigo de una vida anterior se cristaliza nuevamente en esta encarnación, y posesión compartido, socios en el vicio. Esta sería de naturaleza anímica. Y luego ella habla de una de naturaleza espirítica, ¿bien? Que aquí tiene que ver, obviamente, otro espíritu. Tenemos la simbiosis en grados diversos, parasitosis mental o vampirismo, infecciones fluídicas, fijación mental, parásitos ovoides, deformación y zoantropía, vampirismo con repercusiones orgánicas, posesión, epilepsias, neurosis, etcétera. Sintonía, prevalencia del mecanismo hipnótico, fascinación, obsesión oculta durante el sueño, obsesión colectiva, pensamientos sonorizados y procesos alérgicos. Son muchas. Nosotros vamos a ver algunos casos solamente. ¿Bien? Tanto de la anímica como la espirítica. Vamos allá. La obsesión telepática, aquí nosotros vemos en un libro, este libro está en Mecanismos de la Mediunidad. Jovino tiene un amorío con otra mujer, que es el actor principal, permaneciendo iludido y dominado por los pensamientos de esta mujer. Debido a los pensamientos de odio y venganza emitidos por Anesia, que es su mujer, hay la proyección de una imagen de la mujer que de lejos se va acercando, como si estuviera corporificando el ambiente para infundirle más amplio malestar. Aulos explica que Anesia que ocurre este resultado con ella por la falta de inmunización por parte de ella a través del perdón incondicional. ¿Qué ocurre? Anesia, que es la mujer, se da cuenta que este señor está teniendo un caso, que está teniendo un amorío con otra mujer. Y a esta mujer se le aparece, imágenes de ella se aparecen en su tela mental. Entonces ella tiene la opción de ser esclarecida, desdoblada del sueño. Los mentores, André Luis, lo llevan y ella ve que su marido está teniendo un amorío realmente con otra mujer. Y los mentores le dicen, en este caso tú no puedes ver a este personaje como un marido, lo tienes que ver como un hermano espiritual. Tú estás teniendo la opción del esclarecimiento porque tú tienes la condición de entender lo que está pasando. Ella tiene la opción de ser esclarecida, pero ¿por qué yo la que tengo que perdonar si él es el que está cometiendo el error? Eso es lo que ella finalmente no entiende, ¿no? ¿Por qué si soy yo la que está siendo traicionada? ¿Por qué soy yo la que tiene que perdonar? Y ella en ese intertanto emite ondas de venganza, emite ondas de odio, emite ondas de querer estrangular a la mujer. Pero eso, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se está revirtiendo en contra de ella. Todo ese odio que ella está emitiendo se está devolviendo hacia ella y le está produciendo un malestar terrible, dolores de cabeza enormes. Entonces Aulos dice, bastan las vibraciones silenciosas de crueldad y despecho, odio y celos, violencia y desesperación, las cuales, alimentadas de parte a parte, constituyen corrosivos destructores. Esto es lo que ocurre. Las ondas que ella emite le llegan a esta mujer, se aparecen en su tela mental, pero eso se está revirtiendo en contra de ella. Finalmente, la venganza. Hoy en día la propia ciencia nos explica cómo nos puede enfermar el tener esos pensamientos de odio, de venganza, de ira. Autoobsesión. Aquí estamos en las obsesiones anímicas. Todavía no hay espíritu presente. Autoobsesión. Hay un investigador de policía que aparece en el libro Liberación, que él abusó de su posición, tenía remordimiento manteniendo distancia por años. En la tercera edad, ya cuando era mayor, el remordimiento le abrió una gran brecha en la fortaleza que atrincheraba. El instructor Gubbio aclara.
Este amigo, en el fondo, está perseguido por sí mismo, atormentado por lo que hizo y por lo que ha sido. Permanece dominado por los cuadros malignos que improvisó en gabinetes golpeando infelices, con el pretexto de salvaguardar la armonía social. El sistema nervioso lesionado y el hígado caminaba hacia un cuadro de cirrosis fatal. Autoobsesión por el remordimiento por las faltas cometidas en el pasado. Puede afectarse el hígado, puede caminar hacia una cirrosis tranquilamente. Y en el libro Evolución en dos mundos, Andrea Luis nos explica, es intrigante esta parte que nos comenta con respecto al remordimiento. Dice, el recuerdo de esa o aquella falta grave, especialmente aquellas que yacen reprimidas en el espíritu, sin que el desahogo y la corrección funcionen como válvulas de alivio de las llagas ocultas del arrepentimiento, crea en la mente un estado anómalo que podemos clasificar como zona de remordimiento, en torno a la cual una onda viva y continua del pensamiento empieza a enredarse en un circuito cerrado. Empieza a girar esa onda sobre sí mismo, con un reflejo permanente en la parte del vehículo psicosomático, el cuerpo, ligada al recuerdo de las personas y circunstancias asociadas al error de nuestra autoría. En la región correspondiente a aquel comportamiento, aquel patrón de pensamiento o de sensación enferma. Establecida la idea fija sobre ese nódulo de fuerzas mentales desequilibradas, es indispensable que acontecimientos reparadores se contrapongan al modo enfermizo de ser, para que nos sintamos exonerados de este o aquel fardo íntimo o exactamente redimidos delante de la ley. Socios en el vicio. Esto sigue siendo anímico, pero en este caso de socios en el vicio podríamos decir que es 50-50, pero siempre parte por el encarnado, lo trae ya en sí, ese vicio incrustado en su malla perispiritual, en sus pensamientos. Andrea Luis e Hilario observan una casa nocturna, fumadores, bebedores inveterados. Junto a las criaturas que fumaban y bebían, criaturas de triste aspecto, sorbían las bocanadas de humo y aliento alcohólico. Pregunta, ¿cómo se transformarán estas almas? Pregunta Andrea Luis. Dice, hay 1000 procesos de reajustes. Dice, no hay nada absoluto, hay 1000 procesos de reajuste de esa condición de esos hermanos. Aflicción, desencanto, tedio, sufrimiento y cárcel. ¿Cárcel? ¿A qué se refiere con cárcel? Dolorosas reencarnaciones, a veces desde la infancia, cuadros de hidrocefalia, parálisis, ceguera, otras deficiencias, epilepsia secundaria. Semejantes procesos prodigalizan buenos resultados por las pruebas obligatorias que ofrecen. La cárcel se está refiriendo a la encarnación, al cuerpo en el cual nacen estos individuos. Una cárcel de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 años. Pero dice, semejantes procesos prodigalizan buenos resultados. Finalmente, después de esa encarnación, el espíritu aprende. Su perispíritu se vuelve a recuperar de todo el daño que causó ingiriendo sustancias que van poco a poco destruyendo su organismo, destruyendo su perispíritu. Y es curioso porque dice, en estas situaciones que son aparentemente a nuestros ojos padecimiento físico, de un sufrimiento para aquel que será encarnado, para la familia y para todos aquellos que cuidan, en realidad estos procesos son procesos de intenso rehacimiento periespiritual y mental. Parece, para que de esa forma puedan renovar su periespíritu y trabajar con aquellas lacras que produjeron a lo largo de las sucesivas reencarnaciones. Es decir, nosotros vemos a un alcohólico, pero este suceso no comienza en esta encarnación. Son sucesivas encarnaciones abusando de sustancias, maltratando su organismo, maltratando su perispíritu. Y por eso nacen en circunstancias dolorosas, a veces desde la infancia, con cuadros de hidrocefalia, parálisis, ceguera y otras deficiencias. Pero nosotros lo vemos como algo punitivo y en ningún caso es algo punitivo. Todo lo contrario, es la bondad divina queriendo que este hermano se recupere. En este caso vemos a un encarnado con una botella de alcohol y un espíritu absorbiendo las bocanadas del alcohol, absorbiendo las bocanadas de cigarro. En este otro lado vemos a un espíritu que está aferrado a este hombre como con unas tenazas, como si fueran pulpos,
Y esto está incrustado en su perispíritu, porque este hombre abusaba de drogas que son químicas. Entonces, estas narrativas de estos casos con estas imágenes están en el libro Volví, psicografiado por Francisco Cándido Xavier, por el hermano Jacob. Bien, Federico Figner finalmente es el espíritu que relata esta historia. Aquí tenemos nosotros una película que yo les voy a compartir el link después, que está en español, que se llama Y la vida continúa. Muy linda la película. Y aquí tenemos un caso de simbiosis espiritual. Y esto se da mucho cuando una persona desencarna, que se queda al lado del encarnado, el espíritu, y finalmente no le hace bien ni al encarnado ni al espíritu. Entonces es importante que tengamos presente este tipo de situaciones. ¿Eh? Para hacer un resumen bien rápido, Ernesto Fantini, que es el caballero que aparece ahí, falleció a causa de un tumor maligno en la glándula suprarrenal, dejando a Lisa, su esposa, Vera y a una hija. En una clínica espiritual conoce a Elvina, la chica que está ahí al lado, que justamente desencarnó por la misma dolencia que él. También tuvo un tumor maligno en la glándula suprarrenal. Se propusieron ayudar a sus familiares, tuvieron la autorización y pudieron ayudar a sus entes queridos que estaban encarnados. Fantini encontró un espíritu que supuestamente habría asesinado en su juventud al lado de su esposa. Ya mayor, la esposa apreciaba a Desiderio. Desiderio se llamaba este espíritu que estaba al lado de la esposa, pero comenzó a gritarle y llamarlo asesino, expulsándolo de la casa debido a su facultad psíquica perturbada. Es decir, tenía una mediunidad de evidencia y de clara audiencia muy potente la señora. Y él se acercó a ella y finalmente él dice, me fui acomodando a ella como guante a la mano. Poco a poco, y finalmente tenían una simbiosis espiritual, pero que finalmente le estaba haciendo un daño tremendo a, la, a ambos, los dos. Entonces, esta simbiosis espiritual ocurre mucho con las personas que desencarnan y no dejan que el espíritu se vaya. Y lo tienen ahí aferrado y conviven y viven juntos y hacen las cosas como si fueran realmente siguieran estando encarnados y no saben el daño que se están haciendo, tanto uno como para el otro. Les voy a compartir el link de la película. Tenemos otros casos que son vampirismo espiritual. Vampiro, toda entidad ociosa que se vale indebidamente de las posibilidades ajenas. Es necesario reconocer que ellos atienden a los siniestros propósitos a cualquier hora, siempre que la guarida, el estuche de carne de los hombres, lo pida o lo permita. El instructor Alexander lo dice esto en Misioneros de la Luz. Acción. El fluido magnético se derrama en el campo mental del paciente involuntario que le obedece la orden, chupándole las energías. Acción sobre centros cerebrales, lenguaje y sensibilidad, memoria y percepción. Nuevamente el vampiro espiritual solamente va a llegar si yo estoy abriendo el campo mental, le estoy dándole la sintonía, le estoy dando la posibilidad para que este vampiro se pegue en mi chakra coronario. Bien, y ahí él va a destilar todos sus fluidos perniciosos, deleterios, y que obviamente eso va a causar daños obviamente en el lenguaje, la sensibilidad, en la memoria, la percepción, cansancios, varios síntomas. Vampirismo espiritual, enfermedad en un hospital. Aquí tenemos un caso que va Andrea Luis a una enfermería y se encuentra con un cuadro bien. Esto está en el libro Obreros de Vida Eterna. Dice, entidades inferiores retenidas por los propios enfermos. Una vez más, los propios enfermos retenían a los vampiros que estaban ahí. Se postraban en lechos diversos, infligiéndoles padecimientos atroces, chupándole vampíricamente preciosas fuerzas, así como atormentándolos y persiguiéndoles. Provocaba gran malestar. Pero nuevamente son ellos los que permitían e incluso no dejaban que se fueran. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que cuando nosotros vamos a un centro hospitalario, cuando por alguna razón nosotros vamos a visitar a alguna persona que está enferma, sabemos que ellos están ahí, pero que también están con sus obsesores. Entonces, siempre es importante cuando nosotros vamos a algún centro médico, por la razón que sea, nosotros hagamos una oración para protegernos, porque si ellos están ahí, seguramente los obsesores también están ahí con ellos. Entonces, es importante tener en cuenta eso también, sobre todo las personas que trabajan en la salud. Y así se puede ver en el libro Obreros de Vida Eterna, más o menos una imagen que habla un poquito de lo que ocurre ahí, cómo están los vampiros al lado de los lechos de las personas que están enfermas y que ellos mismos retienen a estos espíritus a su lado. Aquí tenemos un caso de vampirismo con aborto agravando el problema mental. Esto también está en el libro Mecanismos de la Mediunidad.
llega una persona a un atendimiento de desobsesión en una casa espírita, y junto con ella llega un espíritu con la garganta toda dañada, toda destruida, este espíritu. Entonces la joven es traída a la casa espírita por el marido, manifestación de un espíritu con lesión extensa en la garganta. La señora comenzó a gritar y cayó en profunda hipnosis. Entró a la casa espírita e inmediatamente cayó. Enigma para la medicina. La paciente tenía desde la pubertad crisis de nervios, disturbios circulatorios, problemas en la tiroide. Quedó embarazada, con el compromiso de acoger al espíritu obsesor como hijo, pero provocó el aborto. Pasó entonces a sufrir multiplicadas crisis histéricas, con súbita aversión por el marido. Por la noche tenía crisis de sofocación y angustia. Fue internada, obviamente. El esposo actual indujo a la señora obsediada a envenenar a su padre, pues era su única heredera de la fortuna. La historia es la siguiente. En una encarnación pasada, la niña esta, junto con el pololo de ese entonces, querían quedarse con la herencia. Y este personaje no tuvo mejor idea que inducirla a envenenar a su padre para quedarse con la herencia. Y así fue, así ocurrió. Envenenaron al padre, toda la garganta destruida, y este padre, obviamente, ya desencarnado, como obsesor de la hija en la siguiente encarnación, la hace pasar desde su infancia problemas de salud. La medicina no encontraba dónde estaba el problema. Hasta le extrajeron la tiroide. No había caso. Pero finalmente la misericordia divina le da una oportunidad más y así es como se resuelven las cosas, como resuelve Dios las cosas transformando el odio en amor, lo conciben como hijo. Pero no tienen mejor idea que abortar. Y es en ese caso donde se multiplica la acción obsesora sobre ella. Y apenas entra al centro espírita, inmediatamente queda hipnotizada por la acción que tenía y por la conexión que tenían los dos. Vamos a hablar aquí de infecciones fluídicas. Así como nosotros tenemos infecciones físicas, también podemos tener infecciones fluídicas. Aquí nosotros vamos a ver un encarnado que era candidato para desarrollo mediúnico, ¿bien? Que presentaba una inundación de corpúsculos negros con gran movilidad que se desplazaban desde la vejiga urinaria pasando por la próstata, cordones espermáticos y testículos, intentando aniquilar las células sexuales. Vacilos psíquicos de tortura sexual, dice Andrés Luis. La falta de dominio de las emociones propias y experiencias sexuales variadas que permitían el contacto con entidades espirituales groseras, es decir, por abusar del sexo, por la promiscuidad, por tener distintas parejas sexuales, estas infecciones fluídicas empezaron a estar por todo su aparato espermático, testículos, y tenían una voracidad tremenda. Así como nosotros tenemos infecciones del cuerpo físico, también existen infecciones fluídicas. Y aquí tenemos a otra candidata al desarrollo de la mediunidad, y en la región del vientre de la mujer presentaba colonias de babosas voraces que se agrupaban en fibras del estómago hasta la válvula iliocecal, que atacaban los jugos nutritivos con asombroso potencial de destrucción. ¿Por qué ocurría eso? Alexander explica, dice, tenemos aquí una pobre amiga desviada de los excesos de la alimentación. Todas sus glándulas y centros nerviosos trabajan para atender a la exigencia del sistema digestivo. Descuidada de sí misma, cayó en la glotonería grasa, volviéndose presa de seres de baja condición. Fijación mental. Representa la adherencia del pensamiento a un objeto o un ser, impidiendo el flujo normal y cristalizándolo. El individuo no consigue apartar la atención del objeto. El espíritu no se interesa por otro asunto que no sea aquel que le entusiasma, ociosidad, su propio dolor u odio. El instructor Aulus, le dice Andrés Luis, destaca que la criatura reencarnada, casi todas las perturbaciones congénitas que trae, digamos, desde chico, de la mente, están relacionadas con las fijaciones mentales que antecedieron su retorno. Entonces, todas esas fijaciones mentales que pueda traer uno son herencias de vidas pretéritas. Y aquí con esto nosotros vamos a terminar, vamos a hablar de la fijación mental, el caso de Olimpo y su hijo Luis. Es curioso porque llega Andrés Luis con el instructor y llega a la casa donde hay dos obsesores que lo reciben. Y le dicen, ¿ustedes qué quieren? No, nosotros venimos a mirar, nosotros también tenemos interés en conocer al caso de este señor Olimpio, ¿no?
Entonces, uno de sus hijos, Antonio Limpio, con la mente fijada en la gran fuente de renta por la hacienda, planeó y ejecutó el asesinato de sus dos hermanos. Es decir, el joven heredó una tremenda fortuna que le dejó su padre, pero su padre conquistó toda esta fortuna asesinando a sus dos hermanos. Más tarde, Antonio también falleció y obviamente la fortuna quedó con el hijo, dejando la hacienda a su hijo Luis, quien pasa a ser influenciado por los hermanos de su padre. Andrea Luis y Silas describen el aprendizaje en las escuelas de vengadores donde se verifica que todos poseemos un deseo central o tema básico. Aquí el obsesor Leonel le da una clase a Andrea Luis de cómo obsediar a un encarnado. Existen escuelas para vengadores, es decir, existen escuelas donde tú aprendes a obsidiar a otros. Dentro del umbral de la crosta, universidades para aprender a obsidiar a los encarnados. Obsidiar, atormentar, vengarse. Ellos aprenden eso, existen escuelas en el mundo espiritual para que usted aprenda a obsidiar a alguien. Entonces dice, para que nosotros podamos estimular a alguien o para que nosotros podamos rectificar, nosotros tenemos que saber cuál es su deseo central o básico. Todos nosotros tenemos un pensamiento, pero hay un pensamiento que se repite constantemente durante el día. Nosotros tenemos ganas de tomar agua, nosotros tenemos ganas de ir al baño, nosotros tenemos ganas de tomar una siesta, pero nosotros tenemos un pensamiento central que lo repetimos cientos de veces en el día, miles de veces. Y ese es el tema central. Y eso es lo que súper excitan los obsesores porque saben cuál es nuestro tema central. ¿Cuál era el tema central de este personaje? La ganancia, la avaricia. Quería seguir enriqueciéndose. Entonces, al tener claro eso los obsesores, cuál es el tema básico que ellos tenían que sobreexcitar, ellos juntos a muchos otros espíritus que tenían esas mismas condiciones, todos los días superexcitaban ese tema básico central en este muchacho. Nosotros, de alguna manera, digo nosotros porque todos tenemos este tema central o básico, el cual volvemos diariamente, tenemos que tener claro que muchas veces somos sobreexcitados. Si nosotros de alguna manera estamos despiertos, conscientes de que tenemos una falencia, una debilidad, una inclinación, y muchas veces sentimos la gana de exacerbarla, de ponerla en acción. Muchas veces eso no viene por parte de nosotros, está siendo sobreexcitada, pero nosotros no nos damos cuenta. Y eso es una parte que me faltó. El obsesor no hace falta que esté a mi lado para que él pueda activar, para que pueda aprender esa brasa. El obsesor no mete nada nuevo en nosotros. Ya existe una brasa dentro de nosotros. El obsesor solamente hace y se enciende. Por eso es tan importante que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Por eso es tan importante que nosotros de alguna forma tengamos una modificación moral, que nosotros podamos de alguna forma generar nuestra reforma. Por último, ¿cómo te protege de cualquiera de estas opciones que nombraste y de otras? Conociéndote a ti mismo, como decía. Con la oración, leyendo el Evangelio. Bien. Vamos a conversarlo eso. Existen varias formas de profilaxis con respecto a las obsesiones. Vamos a despedirnos de los amigos que están en sus casitas. Bueno, chicos, hacemos la oración, finalizamos y podemos seguir contestando las preguntas y ya las preguntas pueden ir dirigidas a todos pueden participar. Vamos a hacer una respiración profunda. Vamos a hacer otra respiración profunda. Le vamos a dar gracias en primer lugar a nuestro Padre Creador, al Señor de la vida, por permitirnos estar acá, por permitirnos esta reencarnación. Dar gracias a nuestros padres por permitirnos también volver nuevamente y poder trabajar sobre nuestro progreso espiritual. Que podamos volver el día de mañana mejor de lo que entramos en esta encarnación. Queremos agradecer también a todos los mentores y amigos espirituales que nos acompañan cada vez que abrimos un libro espírita. Cada vez que mencionamos las palabras que nos dejó nuestro Maestro Jesús.
Sabemos que siempre están presentes, que siempre nos están apoyando. Y muchas veces somos nosotros que perdemos la conexión. Pero también sabemos que podemos retomarla siempre y cuando nosotros queramos. Vamos a pedir también por todos los amigos que vienen a interiorizarse y aprender del lado desencarnado, por estas charlas, por los estudios, para que puedan seguir trabajando, para que no desanimen, para que puedan seguir intensificando, utilizar el atributo del espíritu, la voluntad. Voluntad y actitud nos permite salir de cualquier circunstancia. Vamos también a pedir por todos los hermanos que padecen dolores físicos y dolores morales, para que puedan ser aliviados, para que puedan ser esclarecidos y para que puedan tener un momento de paz, un momento de tranquilidad. Pedimos también por nuestro planeta, para que éste pueda generar su regeneración, para que estas vibraciones de amor puedan llegar y cumplir con su granito de arena en este proceso de transición. Acompáñanos, amado Padre, hoy y siempre. Que así sea.